Zombies versus epidemias reales. ¿Qué nos dice la IA? Hola a todos los amantes de la tecnología, la literatura y las intrigantes fusiones entre ambos. Soy su host en este viaje. Quiero darles la bienvenida al episodio 4 de la segunda temporada de Ideas. Hoy, navegaremos por un mundo en el que el temor, la fascinación y la ciencia se entrelazan de formas insospechadas. Desde películas hasta novelas, pasando por cómics y videojuegos, las historias de zombies han sido una parte esencial de nuestra cultura popular. Hay algo en la idea de un mundo post-apocalíptico, donde la humanidad se enfrenta no solo a la amenaza de los no muertos, sino también a la esencia misma de lo que significa ser humano, que nos cautiva y nos mantiene al borde de nuestros asientos. ¿Pero alguna vez se han preguntado por qué nos atraen tanto estos relatos? O mejor aún, ¿cómo se compararía un apocalipsis zombie ficticio con un escenario real de propagación de enfermedades? Es fácil descartar estas historias como pura fantasía, pero cuando empezamos a analizarlas más de cerca, nos damos cuenta de que muchas veces reflejan nuestras preocupaciones, inseguridades y curiosidades actuales sobre el mundo que nos rodea. Y aquí es donde la inteligencia artificial entra en juego. Sí, han oído bien. La IA tiene el poder de ayudarnos a comprender y modelar patrones de propagación, tanto en escenarios ficticios como reales. A medida que avancemos en este episodio, desentrañaremos estas conexiones y veremos cómo las representaciones de apocalipsis, zombies en la literatura y el cine pueden enseñarnos sobre modelos epidemiológicos reales y viceversa. Estamos a punto de adentrarnos en un viaje fascinante que fusiona la cultura popular con la ciencia y la tecnología. Así que, ya sea que sean fanáticos de los zombies o simplemente tengan curiosidad sobre cómo la IA puede ayudarnos a navegar en estos territorios, seguimos adelante en este episodio de Ideas. Vivemos ahora en un terreno misterioso, espinoso y, si se me permite decirlo, escalofriante. Sí, ¿alguna vez has sentido un escalofrío recorrer tu columna al escuchar un ruido en medio de la noche o te has imaginado formas sombrías moviéndose en la oscuridad? No estás solo. Esas criaturas a las que tememos y que han ocupado un espacio especial en nuestra psique cultural son los zombies. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el origen de estos seres que infunden tanto miedo y fascinación? Para entender realmente nuestra fascinación con los zombies, debemos viajar en el tiempo y adentrarnos en los anales de la literatura y la cultura. Aunque hoy en día los asociamos con criaturas que anhelan cerebros, su historia es mucho más rica y variada, comenzando con las antiguas tradiciones del vudú haitiano, donde se hablaba de personas que eran resucitadas de la muerte y esclavizadas a través de rituales místicos. La figura del zombie ha pasado por una serie de transformaciones. Pero fue en la cultura occidental, especialmente en el cine y la literatura, donde los zombies adquirieron su fama apocalíptica. Autores y cineastas comenzaron a imaginar un mundo donde una enfermedad o infección convertía a las masas en hordas de no muertos hambrientos. Así nacieron relatos como La Noche de los Muertos Vivientes, que definió muchos de los tropos que hoy conocemos. A medida que las historias de zombies se propagaban, comenzaron a reflejar las ansiedades de la sociedad. Durante la Guerra Fría, los zombies representaban el miedo al comunismo y la pérdida de individualidad. Más recientemente, han simbolizado desde temores sobre la biotecnología hasta ansiedades sobre el colapso social. A lo largo de los años, diferentes culturas han añadido su propio giro a la mitología zombie. Desde los Qianxi chinos, que saltan en lugar de arrastrarse, hasta el dragón nórdico, una criatura que guarda tesoros y devora carne, el concepto de los no muertos ha fascinado a la humanidad durante milenios. Es esta rica trapezaña histórica y cultural lo que nos lleva a querer analizar más a fondo cómo se han cruzado los mundos ficticios, de los apocalipsis zombies con los modelos reales de enfermedades y epidemias. Y créanme, las lecciones que podemos aprender al fusionar estos dos mundos son sorprendentes. Así que, mientras nos adentramos en las profundidades de la literatura y su representación de epidemias en el siguiente segmento, nunca olvidemos lo poderoso que es el reflejo de nuestras propias ansiedades y miedos en estas historias de horror. Desde que exploramos los orígenes literarios y culturales de los zombies, también nos hemos preguntado acerca de cómo las epidemias han sido representadas en la literatura a lo largo del tiempo. Así que, ahora nos embarcamos en una travesía literaria para descubrir cómo estos modelos de enfermedad han sido plasmados en papel y cuánto de lo que leemos se asemeja a los modelos científicos actuales. El acto de representar epidemias en la literatura no es simplemente para infundir miedo o asombro. A menudo, es un reflejo de las preocupaciones subyacentes de una sociedad en un momento determinado. Tomemos, por ejemplo, el famoso libro La peste de Albert Camus. Esta obra no solo se centra en una epidemia literal que azota una ciudad, sino que también aborda la enfermedad metafórica del aislamiento humano y la desesperanza. Del mismo modo, la literatura ha utilizado enfermedades y epidemias como metáforas para abordar problemas más grandes.
ya sea el cólera en el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez o la ficticia enfermedad en ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Estas historias usan la enfermedad como un medio para analizar la condición humana, la moralidad y la estructura social. En el caso de las historias de zombies, vemos una clara intersección de la epidemia con la decadencia social y moral. Estas historias, más allá de su terror superficial, a menudo exploran cómo los humanos reaccionan ante crisis de proporciones épicas y cómo las estructuras sociales que damos por sentadas pueden desmoronarse rápidamente. Pero, ¿cuán precisas son estas representaciones literarias en comparación con la realidad? Es una pregunta intrigante. En muchos casos, las representaciones de epidemias en la literatura se exageran para el efecto dramático. Sin embargo, en otros, como en el caso de las novelas de ciencia ficción que predicen pandemias futuras, los autores realizan investigaciones exhaustivas para hacer que sus escenarios sean lo más realistas posible. Estas representaciones pueden ofrecer, sorprendentemente, insights valiosos sobre cómo las enfermedades se propagan y cómo las sociedades pueden reaccionar. Ahora, con la proliferación de la tecnología y el poder de la inteligencia artificial, la precisión y profundidad con la que podemos modelar y entender las epidemias ha alcanzado niveles sin precedentes. Y esto no solo se limita a modelos científicos. Los autores, con herramientas de IA a su disposición, tienen el potencial de crear narrativas aún más ricas y basadas en datos. Pero no adelantemos demasiado. En nuestro siguiente segmento, profundizaremos en cómo la IA está remodelando nuestra comprensión de las epidemias y, a su vez, cómo podría influir en la narrativa futura de las historias que tanto nos fascinan. Después de haber navegado a través de la representación literaria de las epidemias, llegamos a un punto de inflexión, como la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, está desempeñando un papel fundamental en el análisis y predicción de estas. La IA no es solo un concepto futurista o una herramienta para automatizar tareas, es una fuerza transformadora que está redefiniendo cómo abordamos los desafíos más complejos de la humanidad, y las epidemias no son la excepción. En el mundo de hoy, las epidemias no son solo un desafío médico, sino también un problema de datos. ¿Cómo se propaga un virus? ¿Cuál es la tasa de infección? ¿Qué factores pueden influir en la propagación? Todo esto se puede analizar mediante datos y la inteligencia artificial es nuestra aliada clave en este análisis. Herramientas basadas en IA, como el aprendizaje automático, ahora se utilizan para analizar grandes conjuntos de datos relacionados con la salud, identificando patrones que podrían pasarse por alto para el ojo humano. Por ejemplo, podemos tener datos de pacientes, movimientos de población, interacciones sociales y más, y usar modelos de IA para predecir cómo se propagaría una enfermedad en un entorno específico. Un caso de estudio fascinante es cómo algunas organizaciones han utilizado la IA para monitorear las redes sociales y las noticias, identificando brotes de enfermedades antes de que se reconozcan oficialmente. Al detectar tempranamente un aumento en las menciones sobre ciertos síntomas o enfermedades, estos sistemas pueden dar una alerta temprana, permitiendo una respuesta más rápida. Más allá de la detección, la IA también juega un papel en la modelización de epidemias. Pensemos en un modelo que puede simular millones de interacciones humanas en un día y prever cómo una enfermedad se propagaría en base a esas interacciones. Estos modelos pueden adaptarse y ajustarse en tiempo real a medida que se dispone de nuevos datos, haciendo que sus predicciones sean más precisas. Pero, ¿qué pasa cuando combinamos la literatura y la IA? Recuerden las narrativas apocalípticas que hemos discutido, donde los zombies se propagan de persona a persona. Con la IA, podríamos teóricamente modelar cómo se propagaría una infección zombie, basándonos en los datos reales de cómo las personas interactúan. Claro, es un escenario ficticio, pero utilizando la IA podríamos obtener una visión muy detallada de cómo podría desarrollarse un apocalipsis zombie en el mundo real. Al reflexionar sobre esto, nos damos cuenta de que la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. ¿Podrían las herramientas que usamos para analizar epidemias reales también ser utilizadas para explorar escenarios ficticios? Y, a medida que avanzamos, ¿cómo influiría esta confluencia de tecnología y narrativa en las historias que contamos? En nuestro próximo segmento haremos precisamente eso, comparar la propagación de apocalipsis zombies con epidemias reales, utilizando la lente de la IA y la epidemiología. Es un viaje que combina lo mejor de ambos mundos, y espero que estén tan emocionados como yo por explorarlo. Ahora que hemos abordado cómo la IA se entrelaza en el análisis de epidemias, resulta fascinante indagar en la intersección entre estos modelos epidemiológicos y las narrativas de apocalipsis zombies. La idea de un mundo dominado por los muertos vivientes puede parecer una fantasía de horror,
Pero cuando desglosamos la propagación y los patrones de estos eventos ficticios, encontramos sorprendentes paralelismos con las epidemias del mundo real. Primero, esencial en ambos casos, ya sea una epidemia real o un apocalipsis zombie, es el concepto básico de transmisión. En las historias de zombies, una mordida o rasguño suele ser suficiente para transformar a una persona en uno de ellos. Este método de contagio recuerda mucho a la transmisión de enfermedades infecciosas. En el mundo real, donde un simple contacto o incluso el intercambio de fluidos puede resultar en la transmisión de un patógeno. Los modelos matemáticos, como el modelo SIR, que separa a la población en susceptibles, infectados y recuperados, son herramientas fundamentales para los epidemiólogos. Y lo que es sorprendente es que estos modelos pueden ser aplicados, con ciertas adaptaciones, a la propagación de zombies. En lugar de recuperados, podríamos tener una categoría de zombificados o comillas, muertos. Sin embargo, las diferencias también son evidentes. Las epidemias reales, por devastadoras que sean, raramente alcanzan la velocidad de propagación que vemos en las películas o libros de zombies. En las epidemias reales, factores como la inmunidad adquirida, la intervención médica y las medidas de control tienden a frenar la propagación. En las historias de zombies, el apocalipsis suele ser inevitable y casi incontenible. Otra diferencia clave es la reacción social. En las epidemias reales, aunque puede haber miedo y estigma, rara vez vemos el nivel de colapso social y moral que es característico de las narrativas de zombies. En estas últimas, la desesperanza y la pérdida de la humanidad, en ambos sentidos, es un tema central, pero no es solo sobre contagio y colapso. Hay lecciones más profundas en estos paralelismos. Al mirar cómo las sociedades reaccionan en las narrativas de apocalipsis zombie, vemos reflejadas nuestras propias vulnerabilidades y miedos colectivos, especialmente en tiempos de crisis. Ya sea una epidemia real o un mundo dominado por zombies, ambas situaciones ponen a prueba la resiliencia, adaptabilidad y solidaridad humanas. Además, estas comparaciones también nos permiten entender mejor cómo podríamos enfrentar epidemias en el futuro. Las narrativas ficticias, a pesar de su naturaleza extravagante, pueden ofrecer valiosas perspectivas sobre la preparación, respuesta y recuperación en situaciones de crisis. Siguiendo esta línea, nuestro próximo segmento se sumergirá en la psicología detrás de nuestra fascinación con los zombies. Porque esta idea es tan atractiva y que nos revela sobre nuestros propios temores, esperanzas y comprensiones sobre enfermedades y sociedad. Es una profunda introspección que nos ayudará a desentrañar los misterios detrás de nuestra obsesión cultural con el apocalipsis zombie. El mundo del apocalipsis zombie nos brinda más que solo emociones y terror, nos permite vislumbrar las profundidades de la psicología humana. Después de analizar las similitudes entre los apocalipsis zombies y las epidemias reales, nos encontramos ante una pregunta intrigante: ¿por qué nos obsesionamos tanto con la idea de un mundo dominado por los muertos vivientes? En este segmento, vamos a sumergirnos en la psicología detrás de esta fascinación. Primero y ante todo, la figura del zombie en sí misma representa nuestros temores más profundos, la muerte, la pérdida de identidad y la pérdida del control. En una sociedad que valora la individualidad y la autonomía, la idea de perder la conciencia y convertirse en una entidad sin pensamiento es aterradora. Estos seres, que una vez fueron humanos, nos recuerdan nuestra propia mortalidad y lo que podría suceder si perdemos lo que nos hace humanos. Pero no es solo el temor a lo desconocido lo que nos atrae a estas historias. Las narrativas de zombies también nos ofrecen un reflejo de nuestra sociedad. En estos mundos postapocalípticos, observamos cómo las estructuras sociales y las normas se desintegran, exponiendo lo mejor y lo peor de la humanidad. A través de estos escenarios extremos, se plantean preguntas éticas y morales sobre la supervivencia, la comunidad y lo que realmente significa ser humano. ¿Salvaríamos al ser querido a pesar del riesgo? ¿Sacrificaríamos a otros por nuestro propio beneficio? A través de los personajes y sus decisiones, exploramos nuestras propias respuestas y limitaciones morales. En cierto sentido, estas historias actúan como un simulacro, permitiéndonos examinar cómo actuaríamos en circunstancias extremas. Además, estas historias resaltan nuestra innata necesidad de pertenecer y conectar. Incluso en medio de un apocalipsis, los humanos buscan formar comunidades y trabajar juntos para sobrevivir. Esto refuerza la idea de que, a pesar de nuestras diferencias y conflictos, en tiempos de crisis, la conexión humana y la colaboración son esenciales. Por supuesto, no podemos pasar por alto el papel de la cultura popular. Las películas, series y libros sobre zombies se han vuelto omnipresentes en los últimos años. Estas representaciones alimentan y refuerzan nuestra fascinación, convirtiendo a los zombies en una parte integral de la conciencia colectiva.
Con toda esta reflexión sobre la psicología detrás de nuestra obsesión con los zombies, es natural preguntarse cómo podría la inteligencia artificial influir en estas narrativas en el futuro. Al mirar hacia el futuro de la literatura y la cultura, podríamos estar al borde de una nueva era donde las infecciones digitales y los apocalipsis ya toman el centro del escenario. Pero eso es un tema para nuestro próximo segmento. Por ahora, reflexionemos sobre lo que estos seres sin vida nos enseñan sobre nuestra propia humanidad y la complejidad de nuestras emociones y deseos. Adentrándonos más en el entrelazamiento de la inteligencia artificial y la literatura zombie, es fascinante explorar cómo la IA podría impactar nuestras narrativas del apocalipsis. La interacción entre tecnología y cultura siempre ha sido dinámica, y en el segmento de hoy vamos a explorar el papel potencial de la inteligencia artificial en la narrativa zombie. Históricamente, nuestras historias reflejan nuestras preocupaciones, miedos y esperanzas del momento. En la era industrial, temíamos máquinas que nos reemplazaran y eso se reflejaba en la literatura y el cine. Ahora, en la era de la información, podría ser que nuestro miedo se desplace de los muertos vivientes tradicionales hacia una infección digital. Imaginen un mundo donde la IA, diseñada para mejorar la vida humana, de alguna manera se corrompe o es manipulada. No se trataría de humanos convirtiéndose en zombies por un virus, sino más bien de máquinas, dispositivos y sistemas que, en esencia, se zombifican. Estos sistemas y máquinas, que dependen del aprendizaje automático y las redes neuronales, podrían comenzar a actuar de maneras que lo anticipamos, creando caos. En lugar de hordas de zombies persiguiendo a los humanos, podríamos tener tecnologías que antes nos servían volviéndose en nuestra contra. En esta narrativa, las ciudades podrían quedar paralizadas, no por zombies que deambulan por las calles, sino por sistemas de tráfico que se descontrolan, redes de comunicación que fallan y dispositivos cotidianos que se vuelven erráticos. Y aquí es donde la infección digital se vuelve central. Esta ya corrupta podría propagarse a través de redes, infectando otras máquinas y sistemas, multiplicando el caos. Pero, ¿qué desencadenaría un apocalipsis de IA? Podría ser un error en el código, una manipulación maliciosa o incluso una IA que desarrolla sus propias intenciones. La verdadera amenaza no sería solo la tecnología, sino nuestra dependencia de ella. Nuestra creciente confianza en los sistemas automatizados podría ser nuestra perdición. Sin embargo, así como en las historias tradicionales de zombies, la resistencia humana se vuelve central. En este apocalipsis digital, podríamos encontrar héroes en hackers éticos, ingenieros y científicos de datos que luchan contra el tiempo para curar la infección digital, restaurar sistemas y salvar a la humanidad. Estos serían nuestros nuevos supervivientes, adaptándose y luchando contra una amenaza intangible pero igualmente devastadora. El potencial de leer la narrativa zombie es vasto y abre la puerta a innumerables historias, reflexiones y debates. Y si bien esta fusión puede parecer el territorio de la ciencia ficción, no olvidemos que nuestras ficciones a menudo reflejan o anticipan realidades futuras. Entonces, después de este viaje imaginario a través de un mundo donde la inteligencia artificial redefine el apocalipsis, nos lleva a reflexionar sobre las lecciones reales que podemos aprender de estas narrativas. ¿Cómo nos preparamos para lo inesperado? ¿Cómo garantizamos que nuestras innovaciones nos beneficien en lugar de dañarnos? Exploraremos más sobre estas implicaciones y las lecciones aprendidas en nuestro próximo segmento. Por ahora, los invito a reflexionar sobre la poderosa interacción entre tecnología, cultura y nuestra psique colectiva. Después de sumergirnos en las profundidades del apocalipsis zombie, tanto desde una perspectiva literaria como técnica, es esencial hacer una pausa y considerar las implicaciones reales de lo que hemos discutido. ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra preparación real para las pandemias? Y, más importante aún, ¿cómo puede la inteligencia artificial desempeñar un papel vital en el futuro de la prevención y gestión de enfermedades? Primero, nuestras representaciones ficcionales de epidemias, aunque dramáticas y a menudo exageradas, destacan una preocupación fundamental: nuestra vulnerabilidad colectiva. Las historias de zombies nos muestran sociedades que, a pesar de su avanzada tecnología y conocimiento, se ven rápidamente superadas por una amenaza que no comprenden ni pueden controlar inicialmente. Esto nos recuerda la importancia de la anticipación y preparación, y de no ser complacientes ante la amenaza de enfermedades emergentes. Ahora, cuando pensamos en la prevención y gestión de enfermedades, ¿a
Aquí es donde la inteligencia artificial puede ofrecer un potencial revolucionario. Imagine sistemas que pueden predecir brotes antes de que se propaguen ampliamente, basados en patrones de datos y análisis en tiempo real. Imaginen diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados, todo potenciado por máquinas que pueden procesar y analizar información a una velocidad que supera con creces la capacidad humana. Por supuesto, esto no significa que debemos depender ciegamente de la IA. Como exploramos en el segmento anterior, las máquinas y sistemas también son vulnerables. Pero al fusionar la pericia humana con la capacidad analítica de la IA, podemos estar mejor preparados para enfrentar amenazas epidemiológicas. Sin embargo, las lecciones aprendidas van más allá de la tecnología. Las historias de zombies y apocalipsis también subrayan la importancia de la cooperación, la adaptabilidad y la resiliencia humana. En muchas de estas narrativas, los sobrevivientes se unen, combinan habilidades Y, trabajan juntos para enfrentar la amenaza. En un mundo real de brotes y pandemias, la colaboración entre naciones, expertos y comunidades es igualmente esencial. Además, estas historias nos muestran que, en tiempos de crisis, nuestras estructuras y sistemas convencionales pueden desmoronarse. La adaptabilidad, tanto en términos de innovación tecnológica como de reestructuración social, puede ser la clave para superar desafíos sin precedentes. Para cerrar este segmento, me gustaría enfatizar que, aunque las historias de zombies son ficciones, las lecciones que contienen son increíblemente relevantes. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad, la importancia de la preparación y el potencial transformador de la tecnología cuando se utiliza correctamente. Y con la inteligencia artificial a la vanguardia de muchas de nuestras soluciones más prometedoras, es una herramienta que no podemos permitirnos pasar por alto. Ahora, mientras nos acercamos al final de este episodio, me gustaría hacer una recapitulación de todo lo que hemos explorado hoy, como la literatura, la ciencia y la IA se entrelazan de maneras que quizás nunca hayamos considerado. Nos vemos en el siguiente segmento. Ha sido un viaje fascinante. A lo largo de este episodio, nos hemos sumergido en las profundidades de la literatura zombie, desde sus orígenes hasta cómo la inteligencia artificial se entrelaza con estas narrativas. Es impresionante ver cómo historias de criaturas que vuelven de la muerte, hambrientas y sin mente, nos pueden enseñar tanto sobre nosotros mismos, nuestra sociedad y las amenazas reales a las que nos enfrentamos. Desde el segmento introductorio, donde vimos cómo los escenarios apocalípticos se relacionan con modelos epidemiológicos reales, hasta el fascinante análisis sobre cómo la IA puede ayudarnos a entender y combatir epidemias. Hemos explorado la rica intersección entre ficción, ciencia y tecnología. A través de nuestra travesía, hemos descubierto que las historias de zombies no son meras fantasías sin sentido. Nos hablan de nuestros miedos más profundos, de la fragilidad de nuestra civilización y de la necesidad de estar preparados para lo desconocido. Las narrativas apocalípticas nos recuerdan que, más allá de toda tecnología y conocimiento, la colaboración, la adaptabilidad y la humanidad son esenciales para enfrentar y superar adversidades. La inteligencia artificial, como hemos explorado, es una herramienta poderosa en este contexto, no solo como una fuerza que podría dar forma a futuras narrativas, sino como una aliada en el mundo real, ayudándonos a analizar, predecir y enfrentar desafíos epidemiológicos. Es una fusión de la pericia humana con la capacidad analítica de las máquinas, y juntos hay mucho potencial para hacer frente a las amenazas del mañana. Y ahora, querida audiencia, mientras cerramos este episodio, me gustaría invitarlos a seguir explorando con nosotros estos cruces tan apasionantes entre la ficción y la realidad. La literatura, la ciencia y la inteligencia artificial son tres mundos que, aunque distintos, se entrelazan de formas sorprendentes y reveladoras. Cada episodio es una oportunidad para aprender, reflexionar y, sobre todo, maravillarnos. Si te ha gustado lo que has escuchado y quieres seguir apoyando nuestro trabajo, te invito a que consideres convertirte en patrocinador en nuestro Patreon. Tu apoyo nos permite seguir generando contenido de calidad, investigando y presentando estos temas con la profundidad que se merecen. También, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Spotify y todas las demás plataformas de podcast para no perderte ningún episodio. Por ahora, me despido con un enorme agradecimiento por tu tiempo y curiosidad. Hasta el próximo episodio y mantente siempre ávido de conocimiento. Hasta pronto.